Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en este curso de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde estamos estudiando el libro de Deuteronomio, pues nada más y nada menos que el quinto libro de la ley, el quinto libro del Pentateuco, donde tenemos pues un repaso de la ley que Dios ha entregado al pueblo, de una ley que el mismo Moisés también ha desarrollado, ¿no? Y que se habla de esta segunda lectura al pueblo de Dios, a una nueva generación, ¿no? Teniendo mucho cuidado, sí cabe aclararlo, de que no estamos hablando de una segunda ley, ¿no? Como pudiera pensarse en el argumento, ¿no? No es una ley renovada, no es una ley reformada, ¿no? Es la misma ley que se entregó a una generación que pecó, que falló, que vino un juicio sobre ellos y que son sus hijos quienes sí entrarán a la tierra prometida y a los que se les dará a conocer nuevamente esta misma ley para que hagan el compromiso que sus padres no lograron, ¿no? Y bueno, pues de esta manera prácticamente nos estamos o estamos ante uno de los libros más importantes de la Biblia. Claro que podríamos decir eso de cualquiera de los libros de la Biblia, yo lo sé, pero la verdad es que Deuteronomio es muy significativo porque establece lo que muchos denominan como la ley deuteronómica, esta ley que tiene siempre una promesa de bendición. Si tú obedeces estas palabras, tendrás estas bendiciones. Si tú no obedeces estas palabras, pues tendrás estas maldiciones, ¿no? Y esto pues será el pensamiento del judío hasta entrados los tiempos del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pues si bien le parece, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con esta que es ya nuestra tercera sesión del libro de Deuteronomio. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición de poder acercarnos a tu palabra, de poder acercarnos, Señor Padre, no solamente a todos estos datos históricos, Padre, no solamente a todos estos datos normativos de la ley, sino, Padre, esta bendición de a través de ella poder conocer tu corazón, también descubrir el corazón del hombre con el cual nos identificamos y entender que, Padre, somos necios por naturaleza, pero también que necesitamos de ti y que tú siempre tienes una respuesta al respecto, mi Dios. Y te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Muy bien, pues como le decía, estamos ya prácticamente en lo que es la tercera sesión de nuestro curso del libro de Deuteronomio, basados en el comentario bíblico de Ediciones Las Américas, en esta colección que se llama Estudio Bíblico ELA, con estos 39 volúmenes, donde se hace un estudio de los libros de la Biblia. Y aquí en este caso yo tengo pues el quinto volumen que trabaja el comentario del quinto libro de la Biblia, que es Deuteronomio, al este de la frontera, donde lo hemos comentado en sesiones anteriores. El nombre se vuelve muy significativo porque es ahí donde el pueblo va a recibir, esta nueva generación va a recibir la ley, ¿no? La ley de Moisés, en este libro que se vuelve pues una especie de compendio, de antología de los discursos de Moisés, ¿no? Así como de repente Levítico rescata toda la ley, hace una antología de toda la ley, desde los 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí, hacia toda la ley que se fue desarrollando en situaciones de rituales, de higiene, legales, etcétera. Así como el Deuteronomio pues compila toda la ley, pues, perdón, Levítico es el que compila toda la ley. Deuteronomio va a hacer una compilación de los discursos, discursos muy importantes por parte de Moisés para el pueblo. Es así que entonces, en la obra de Roberto Lloyd, quien fuera maestro del Seminario Bíblico de Puebla, quien precisamente colaborara con Ediciones Las Américas en varias publicaciones, pues esta que no es la excepción, una gran publicación, Al Este de la Frontera,
pues entramos de lleno a lo que sería su tercer capítulo, donde Roberto Lloyd lo titula como lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llegando al tema central de uno de los discursos de Moisés. Estamos hablando ya del segundo discurso. ¿Y qué cree usted que podría ser lo más importante del libro de Deuteronomio, si estudiamos el libro de Deuteronomio? Cuando nosotros escuchamos la palabra Deuteronomio, hay un versículo que se considera clave, ¿no? No estoy hablando de un versículo clave del libro, estoy hablando de un versículo clave de la teología que envuelve el libro de Deuteronomio, y es lo que conocemos como el Gran Shema, ¿no? Esta exhortación que se hace al pueblo de adorar al único y soberano Dios. Oye, oh Israel, nuestro Dios uno es. Ese es el Gran Shema, ¿no? Y pues ese es el tema que nos ocupa en esta sesión de hoy. Así que, pues entrando de lleno al tema, bueno, pues lo más importante para arrancar este tema, le decía yo, es este Gran Shema. Tenemos que ubicarnos, ¿no? Estamos prácticamente entre los dos primeros discursos de Moisés, aunque en realidad no sabemos con exactitud cuánto tiempo pasó entre estos dos discursos. No estamos hablando de, pues, el final del capítulo 4 y el inicio del capítulo 5, donde pues usted y yo en la Biblia lo leemos en escasos renglones, ¿no? Pero que en realidad pudieron ser semanas, meses los que se dieron entre el fin de un discurso y el inicio de otro, ¿no? Bueno, hay quienes establecen que en realidad el tiempo fue muy corto, tomando en cuenta que el libro, todo el libro completo de Deuteronomio, se predicó en aproximadamente 4 semanas, en un mes, ¿no? Entonces, pues parece ser que el periodo entre los discursos en realidad fue corto. Sin embargo, acaba de aclarar, como siempre, que ante esto pues estamos especulando, ¿no? Son meras especulaciones. Pero bueno, lo importante es el contenido del libro, ¿no? Es el segundo mensaje de Moisés, que muchos consideran es el corazón del libro, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí dos cuerpos normativos muy, muy importantes. Por un lado, los 10 mandamientos y por otro lado, el gran mandamiento. Por un lado, estos 10 mandamientos que son entregados al pueblo en el monte Sinaí, nada más y nada menos que del dedo de la mano de Dios, ¿no? Frente al gran mandamiento que es este famoso Gran Shema, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, esta parte que estamos estudiando se vuelve el corazón del libro, que en las siguientes sesiones pues irá estudiando el desarrollo, ¿no? Aquí pues se exponen todos los términos en los que se da el pacto, ¿no? Y como le decía yo, no es solamente la repetición de la ley como si fuera una nueva ley o una ley reformada, no, es la misma ley, pero tampoco es una mera repetición, ¿no? Estamos hablando de que Moisés a esta nueva generación pues prácticamente le entiende que le está dando a conocer esta ley, una ley que no es nueva para Moisés, que no es nueva para Josué, que no es nueva para Caleb, pero sí es una ley nueva para los hijos, esta segunda generación que viene. Y entonces Moisés, y algo que le da riqueza al libro de Deuteronomio, pues es que vuelve a explicar esta ley. No solamente la presenta, sino que la explica, ¿no? Y entonces, cuando nosotros revisamos Deuteronomio, por estas razones que de repente encontramos diferente su contenido, por ejemplo, con su hermano más próximo en cuanto a parecido, que sería el Éxodo, ¿no? Donde se presenta la ley, donde se nos narra la entrega de la ley en el Sinaí. Y cuando nosotros comparamos algunas redacciones de Éxodo, algunas redacciones de Levítico con redacciones de Deuteronomio, llegamos a ver que en Deuteronomio pues las ideas están un poquito más desarrolladas. Lo que ha llevado a muchos a pensar es que Moisés no es el autor del Deuteronomio, seguramente fue un personaje posterior, muy posterior. Hay quienes hablan de un autor en los tiempos del post-exilio, después del exilio babilónico, ¿no? Del regreso del cautiverio. Sin embargo, hay que considerar que sí, hay más detalles. ¿Por qué? Porque Moisés, y es lo que la tradición considera,
Moisés tiene que explicar esta ley a esta nueva generación y por eso es que se hallan estas diferencias. Le estoy compartiendo en esta parte de aquí abajo lo que sería el bosquejo de este segundo discurso. No hay que confundirnos, ¿no? En sesiones anteriores presentamos el bosquejo general del libro. En este caso estamos viendo el bosquejo general del segundo discurso, que, le repito, se considera el corazón del libro, donde inicia Moisés con una introducción histórica, ¿no? Como siempre recordándole al pueblo los antecedentes, históricos, para, como dijera aquel poeta, ¿no? Pues aquel que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, si no me equivoco es José Sumaya. Entonces, lo que hace Moisés es que constantemente está repitiendo esta historia negativa para que pueda servir de orientación y, por qué no, de escarmiento a esta nueva generación, ¿no? De ahí vendrán las estipulaciones generales del pacto, que es prácticamente un gran cuerpo. Estamos hablando del capítulo 5 al 11 del libro. Después vendrán las especificaciones de este pacto en los versículos 12 al 26, para terminar este segundo discurso con una conclusión muy al estilo de Moisés, como siempre, exhortando al pueblo a concientizarlo, ¿no? Sobre todo por las fallas que han tenido sus padres. Es así entonces que en la introducción histórica es una introducción muy semejante a la introducción que Moisés hace en el libro desde el primer capítulo, ¿no? Donde sí, Moisés recuerda a este pueblo el error de los padres. No solamente eso, recuerda desde la salida del pueblo de Egipto. Es decir, no deja de recordar que detrás de todo esto está la autoría de la mano poderosa de Dios. No fueron ustedes, no fueron sus padres, fue Dios mismo quien los sacó de Egipto. No olviden eso, ¿no? Y de ahí, bueno, narra lo que sería todo el éxodo, ¿no? El plan que había de tomar la tierra prometida y el fracaso por el que no se toma la tierra prometida. Todo eso es una introducción muy semejante a la introducción del libro. Ahí en el capítulo 1 está sucediendo lo mismo aquí en el capítulo 4 con la introducción del segundo discurso. La situación no ha cambiado. Ahí sigue el pueblo, sigue en la Transjordania, sigue en esta frontera entre la región del sureste, es la región sureste con el Jordán, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo le comparto aquí una serie de términos que son muy importantes que tomemos en cuenta cuando estudiamos Deuteronomio. ¿Por qué? Porque de repente cometemos el error de hacer de estos términos una especie de sinónimos, ¿no? Nosotros escuchamos la palabra ley, mandamiento, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios, y pensamos que todo se refiere a lo mismo, a la ley. Y no. Para entender Deuteronomio tenemos que entender el lenguaje de Deuteronomio, ¿no? Para entender el libro tenemos que entender la intencionalidad del autor cuando redacta el libro. Y Moisés, cuando habla de leyes, mandamientos, decretos, estatutos, a cada uno le está dando una significación particular, un significado particular, ¿no? Cuando habla de la ley, Deuteronomio se está refiriendo a esta instrucción que el pueblo debía obedecer para recibir bendiciones. Digamos que es como un vocablo general, ¿no? La ley es toda instrucción o enseñanza que se tiene que obedecer, mientras que el mandamiento, ya estamos hablando de una orden recibida directamente de Dios. De ahí que tenemos los 10 mandamientos. A diferencia de muchas leyes, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo directamente de la voz y de la mano de Dios, ¿no? Alguien me preguntaba, hermano, ¿por qué siempre se habla de los 10 mandamientos y cuando uno revisa el Levítico, pues son más de 300 mandamientos, ¿no? Entonces, ¿por qué les llaman los 10 mandamientos? Bueno, lo que tenemos en Levítico son más de 300 ordenanzas, ¿no? No todas dadas directamente de la boca de Dios, de la revelación directa de Dios y de su mano escribiendo en las tablas, ¿no? Eso lo hace Dios con los mandamientos, con estos 10 mandamientos. De ahí el resto, como son los estatutos, por ejemplo, que son estas leyes que se van a registrar por escrito, muchas de ellas serán desarrolladas por Moisés, ¿no? Y no queremos quitarle aquí, obviamente, su papel a Dios. Es decir, Dios sí va a seguir revelando
Y toda esta ley que encontramos en el resto del Éxodo, en todo el Deuteronomio, en algunas partes de Números y obviamente aquí en Levítico, en Deuteronomio, no estamos diciendo que ya Dios ahí ya no participó en la inspiración divina. Claro que Dios seguía moviendo el corazón de Moisés para desarrollar todos los decretos, las ordenanzas, los estatutos, pero lo que hace diferente esto de los 10 mandamientos, lo que conocemos como el decálogo, es que estos son dados directamente al pueblo de parte de Dios, ¿no? Sin la mediación como tal de Moisés. En realidad Moisés lo único que hizo fue cargar las tablas y mostrarlas al pueblo, ¿no? Es así que entonces, bueno, tenemos también los decretos u ordenanzas, que son las decisiones que tomarán los jueces. Recordemos que Moisés, al tener un trabajo muy pesado con un pueblo muy difícil, entonces, por consejo de su suegro, ¿no? Es que empieza a establecer grupos de jueces para que le ayuden a atender muchos casos, ¿no? Y son estos jueces los que también van a determinar ciertas leyes, también creemos, inspiradas por Dios, porque nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y estos jueces empezaron también, en base a casos que observaban, en base a situaciones que observaban, empezaron también a hacer una redacción de la ley, en estos decretos o ordenanzas guiados obviamente por la inspiración divina, ¿no? Tenemos también los testimonios, que son estas estipulaciones que están relacionadas con un pacto, ¿no? Es decir, son aquellas cosas que yo tengo que cumplir, que me toca cumplir a mí como parte de un pacto. Recuerde que en un pacto existen dos partes, pactan dos partes. A veces el pacto es bilateral, es decir, las dos partes ponen condiciones. Pero cuando hablamos de pactos divinos, tenemos que entender que el pacto es unilateral. Es Dios el que establece las condiciones y nosotros, el hombre, pues tenemos que comprometernos con esas estipulaciones, ¿no? O nos atendríamos a las consecuencias, pero nosotros no vamos a discutir con Dios las discusiones. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ¿no? Dios no es una especie como de una versión superior del hombre. Tenemos que entender que Dios es una otredad, o sea, Dios está por fuera del hombre y muy por encima del hombre, ¿no? De repente cometemos el error de querer tratar a Dios como si fuera uno de nosotros y olvidamos que Dios es muy superior al hombre, ¿no? De ahí que cobra significado que el Señor Jesucristo, dice Filipenses, siendo igual a Dios, pues se haya hecho hombre, ¿no? Es decir, siendo un ser muy superior que está por afuera de la humanidad y muy por encima de la humanidad, pues haya decidido hacerse como uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues en este pacto donde Dios tiene todo el derecho a ser unilateral y establecer los estatutos del pacto, nosotros tenemos una parte que es cumplir ese pacto y está dado en los testimonios. Y bueno, todo esto que le acabo de mencionar, pues es la constitución del pueblo de Israel, de la cual van a derivar muchas leyes. De hecho, muchos de estos decretos, estatutos, ordenanzas serán la base para muchos códigos normativos en muchos pueblos del antiguo Medio Oriente, ¿no? No solamente el pueblo de Israel. Y bueno, pues como le decía, aquí prácticamente dividimos dos cuerpos importantes, que sería el de los 10 mandamientos y el del gran mandamiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de los 10 mandamientos, bueno, tenemos que recordar que no son 10 sugerencias, ¿no? No son 10 consejos, no son 10 invitaciones que Dios nos está haciendo. Son 10 imperativos absolutos. O sea, cuando la palabra de Dios dice no matarás, es que no es opción, en verdad no matarás. Cuando dice no robarás, no es opción, no hay como una situación B. Bueno, mira, puedes robar y lo que vas a robar lo vas a dar a los pobres, mi querido Robin Hood. No, no hay tal, ¿no? Cuando la Biblia dice no robarás, no hurtarás, es porque el imperativo es absoluto, ¿no? Estos 10 mandamientos, tenemos que entenderlo, emanan del carácter de Dios, emanan de la esencia de Dios, de los atributos de Dios,
no son mandamientos para tener el objetivo de ser como dioses, ¿no? Son mandamientos que nos permiten a nosotros empatarnos o alinearnos, ¿no?, con el carácter de Dios y de esta manera poder conocer mejor a Dios, ¿no? Dios es santo. Y de ahí viene la exhortación de que todo aquel que se quiera acercar a Dios también tiene que ser santo. Sed santos por cuanto yo soy santo, porque de otra manera no puede haber acercamiento. Y un recurso que tenía el israelita era obedecer la ley para tener esta santificación, ¿no? Muy diferente a lo que nosotros vivimos en Cristo Jesús, donde la santificación nos llega por recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones, y donde no quiere decir que echamos a un lado la ley, sino que ahora la cumplimos simplemente por una respuesta. Es una respuesta a la santificación que hemos recibido. Ya no cumplimos la ley para tratar de obtener santificación. Ahora cumplimos la ley porque somos santos en Cristo Jesús. Es así entonces que, bueno, esta ley hace mucho hincapié en el pacto que se ha concertado ahí en el Sinaí para, no solamente para la generación en ese momento que estaba ahí en el Sinaí, que serían los padres de toda esta generación que Moisés está hablando en Deuteronomio, ¿no? Sino que el pacto que Dios va a concertar ahí en el Sinaí era para todas las generaciones, toda la descendencia de Israel. Sí, tenemos que entender que los 10 mandamientos en realidad, en el plan original, fueron otorgados para el pueblo de Israel, ¿no? Y aquí hay polémica porque muchos dicen, no, es que los 10 mandamientos solamente eran para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Bueno, ahorita vamos a ver un punto ahí bastante interesante, ¿no? Pero bueno, se hace este hincapié en el pacto en el Sinaí y entonces, pues haciendo un análisis, pues sabemos que son 10 mandamientos, ¿no? Donde prácticamente los versos 7 al 10 de ahí del capítulo 5, pues prácticamente constituyen lo que sería el primer mandamiento, ¿no? Por ahí hay algunos movimientos religiosos que de repente hacen un movimiento, ¿no?, y hacen una separación diferente, como es el caso, por ejemplo, de católicos, que ellos hacen una separación entre estos versículos y entonces toman como primer mandamiento otro versículo posterior, ¿no? De todos modos, aquí no se trata de entrar en polémica, que si unos tienen razón, que si otros tienen razón. Si usted abre el libro de Éxodo en el capítulo 20, el libro de Deuteronomio en el capítulo 5, usted ahí va a tener todos los mandamientos redactados, sea divididos en como usted quiera, ahí están todos, y lo importante aquí es el contenido de todos, ¿no? El otro punto es que, le decía yo, son dados al pueblo de Israel, y entonces muchos dicen, bueno, es que los mandamientos ya no son para nosotros porque originalmente Dios tenía en su corazón la intención de darlos a Israel, y para pues nosotros es otro pacto, es otra dispensación o qué sé yo, y entonces ya no tienen cabida en nuestra vida cristiana. Bueno, tomemos en cuenta que todos los mandamientos, con excepción del cuarto, se repiten en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, Jesús lo dijo en Mateo 5:20, yo no he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a cumplir, por cuanto pues ustedes simplemente no han podido, ¿no? Es prácticamente el mensaje del Señor Jesucristo. Entonces los mandatos pues sí siguen vigentes, en realidad siguen vigentes, sobre todo estos mandatos que vuelven a ser referidos en el Nuevo Testamento, porque hay muchos estatutos o muchos decretos que sí ya no tienen razón de ser en el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, está el mandato que establece que todo varón debe de vestir con una túnica y en la túnica debe de bordar ahí unas borlas, se me fue el nombre, disculpe, es filactería, si no me equivoco. Estas filacterías que son una especie como de trenzas al borde del vestido para recordar, para que todo varón recordara su pecado y su necesidad de Dios. Y bueno, pues este tipo de mandatos ya no son, ya no se les hace hincapié en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque respondían a una situación cultural de una época particular, ¿no? Podríamos poner como ejemplo, no, y esta me causa mucha gracia, ¿no? Por
por el contexto de no comer animal inmundo, refiriéndonos a aquel animal que no tenga la pezuña hendida y no sea rumiante, ¿no? Y entonces les diría, pues mis hermanos, si nosotros seguimos al pie de la letra esa ley, pues vámonos despidiendo de la rica y deliciosa carne de puerco, de los taquitos de suadero, ¿no? Pues todo esto que es el chicharrón y todo esto, ¿no? Y hay gente que de veras se lo toma muy a pecho y no, yo no quiero comer inmundo. Y tiene sus argumentos higiénicos que creo yo son muy válidos. Es una carne que en verdad sí hace daño. No, pero no tenemos que confundirnos y tomarlos como un mandato y sobre todo imponerlos a los hermanos en la iglesia, ¿no? Pero en cuanto a los 10 mandamientos, pues prácticamente todos vuelven a ser reivindicados en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay mandatos universales, tenemos que entender eso, ¿no? O sea, son mandatos, los 10 mandamientos son mandatos universales, es decir, son para toda época y para toda cultura. No son meros registros históricos, ¿no? Como si fuera una especie de, de reliquia paleontológica, ¿no? Donde nosotros rascamos la tierra, encontramos un huesito y decimos que esto perteneció a una especie animal que ya no está entre nosotros, ¿no? Y a veces queremos tratar muchos datos de la historia así, ¿no? Ah, pues esta era una ley que era vigente para un pueblo en una época, pero pareciera que hoy ya no. No, cuando nosotros revisamos los 10 mandamientos vemos que son estos códigos, ¿no? No quiero decir que son códigos de buena conducta, porque todo quedaría en algo muy conductual, muy simplemente moral, ¿no? Recordemos que los mandatos son importantes por lo que desarrollan en nuestra relación con Dios, ¿no? Pero no podemos limitarnos solamente a una época y una cultura. Nadie se estaba guardándolos, ¿eh? Eso es muy importante y eso fue para todas las épocas, ¿no? El israelita, aunque se habla de la era de la ley o de la dispensación de la ley, aún así él no se salvaba por guardar los mandamientos, ¿no? Él se salvaba por la fe en esos mandamientos y más bien por la fe en el autor de esos mandamientos. Yo sé que si yo cumplo estos mandamientos, mi relación con aquel que me puede salvar será estrecha, ¿no? Y bueno, pues es un poquito similar a lo que sucede con el pasaje en Números de las serpientes, de estas serpientes venenosas que atacan al pueblo y que Moisés recibe la instrucción de construir una serpiente de bronce, ¿no? Y cualquiera diría, ah, mira, la serpiente lo salvó, ¿no? Y por eso sí podemos hacer imágenes, etcétera, porque está en la Biblia se usa una imagen. No, si analizamos el texto, lo que salva a la gente es el haber creído en la palabra, ¿no? Imagínese usted que lo muerde una serpiente venenosa y que de repente alguien diga, mira, si volteas a ver esta serpiente de bronce en este palo, vas a sanar. ¿Usted lo creería? Es difícil, ¿no? Y sin embargo, mucha gente lo hizo, dio ese paso de fe en el mandato del Dios, no en el objeto que se presentaba delante de ellos, ¿no? Lo mismo sucede con la ley, ¿no? La ley nos salva, ¿no? Pero un aspecto importante de la ley y que a muchas generaciones en la actualidad, con toda esta cultura de tolerancia y pluralidad que se tiene, pues no les gusta porque dicen que la religión lo único que tiene como propósito es crear culpa, ¿no? Y sí, la realidad es que los mandamientos, uno de sus propósitos es que el hombre pueda reconocerse pecador y culpable para de esta manera reconocer su necesidad de Dios, ¿no? Muchas veces iglesias cometen el error de no trabajar esta área y entonces yo vengo y te presento un evangelio de promesas, de bendiciones, ¿no? Y no te voy a decir que eres un pecador, no te voy a decir que has fallado delante de Dios, no te voy a decir que necesitas a Dios, porque eso inclusive te podría ahuyentar del evangelio, ¿no? Te voy a decir que mira, el evangelio es una experiencia muy hermosa, donde puedes vivir la hermandad con tus hermanos, donde puedes recibir la bendición de Dios y que todo lo que pisare la planta de tu pie lo poseerás y cosas por el estilo. Pero la esencia del evangelio, recuerden, es arrepentimiento.
¿no? La esencia del evangelio parte de la base del arrepentimiento, y para que yo tenga arrepentimiento es porque yo me tengo que identificar culpable y yo me tengo que identificar pecador, ¿no? Y tengo que reconocer que sí soy pecador. Y cualquiera puede decir, yo no tengo la culpa de lo que Adán decidió con Eva. Pues no directamente, pero sí directamente, porque al final de cuentas somos descendientes de ellos, porque ellos representaban la humanidad de nosotros, ¿no? Pero aún así podemos ver que sí está ese pecado en nosotros, porque siempre, siempre, siempre corremos al pecado, ¿no? Y siempre nuestra tendencia es darle la espalda a Dios y alejarnos de Dios, y por eso es que necesitamos de Dios, ¿no? Estos 10 mandamientos cubren todas las esferas de la vida, todas las áreas de tu vida. No son mandamientos solamente para el domingo cuando asistes a la iglesia, ¿no? Y de ahí ya el resto de la semana, pues peléate con la moral, con la ética, con el código de tu trabajo, etcétera. No, no, los mandamientos siempre se dan en todas las esferas de la vida en todo tiempo. Todos en segunda persona del singular, porque resaltan la responsabilidad de cada uno de nosotros, una responsabilidad individual, ¿no? Y es así entonces que Israel recibe este decálogo, estos 10 mandamientos, le decía yo, por revelación directa. El resto de la ley, de decretos, etcétera, vendrá más bien por una meditación que hará Moisés, que será guiado por Dios y que se encargará de redactar, muchas veces también analizando casos particulares que se irán suscitando, como por ejemplo el divorcio, ¿no? Y bueno, haciendo una descripción así rápida de los 10 mandamientos, bueno, tenemos el primero, que es contra el politeísmo, y lo que busca pues es generar en el corazón de las personas la fidelidad absoluta a Dios. Yo quiero que ponga mucha atención en esto que le estoy colocando, como que le estoy poniendo entre paréntesis aquí en el texto, ¿no? Está la indicación, es el primer mandamiento, el que me pide que no haga yo imágenes, ¿no? Es contra el politeísmo, es decir, adorar a otros dioses. Bueno, el de las imágenes realmente es el de la idolatría, ¿no? El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? No dividir mi corazón en otros dioses, no dividir mi corazón en cosas que puedan robar el trono que le pertenece a Dios, ¿no? No se trata nada más de la mera prohibición por la mera prohibición, ¿no? O de la mera instrucción por la mera instrucción. ¿Sabes qué? Amarás a Dios. Y punto, ¿no? Sino que siempre hay detrás de todo esto un propósito, y un propósito para desarrollar nuestra relación con Dios. Y el primero es la fidelidad absoluta a Dios. Se habla contra la idolatría, no hacer imágenes, y aquí lo que está desarrollando en nuestro corazón es una adoración exclusiva a Dios. También habla acerca de no usar el nombre de Dios de una manera vana, y esto es contra el abuso del nombre divino, porque lo que quiere sembrar en nosotros es honestidad, ¿no? Guardar el día de reposo no es simplemente que esté mal que trabajes en un día de reposo, ¿no? Sino más bien esta enseñanza de aprender a separar tiempos, sobre todo para la adoración y la meditación. Ese es el propósito del sábado, ¿no? Ese fue el propósito original del sábado. Nadie hará cosa alguna porque se dedicará a la adoración y a la reflexión en la palabra, etcétera, ¿no? Que se vuelve muy importante en nuestros días también, ¿eh? También es importante. Cometemos el error de llenarnos de ocupaciones, y ahí vamos con todas nuestras ocupaciones a la iglesia y ni siquiera prestamos atención en la adoración y en la meditación de la palabra, ¿no? El verso 16 nos habla de la honra a los padres y a las autoridades, y bueno, pues obviamente esto busca desarrollar el respeto. Contra el asesinato, el no matarás, que lo que busca es que nosotros tengamos un respeto por la santidad a la vida humana. También un respeto por la santidad del matrimonio, ahí contra el adulterio en el 18, contra el robo, contra no hurtarás en el 19, para aprender a respetar la santidad en la propiedad privada, ¿no? Es decir, yo tengo que aprender a respetar lo que Dios le ha permitido a otros tener, y no moverme bajo la envidia, no moverme bajo inclusive la difamación contra otros porque otros tienen lo que yo no tengo. Y no solamente estoy hablando de lo material, podemos aquí hablar también, por ejemplo, de los dones, de los talentos, ¿no? Y que de repente yo siento envidia porque el pastor X
es muy bueno predicando y entonces yo en mi envidia, en mi egoísmo, lo empiezo a difamar, simplemente porque estoy atentando contra la santidad de algo que le pertenece a él y que Dios le dio, ¿no? El verso 20 es contra el perjurio, este testimonio falso, donde lo que se está buscando es que nosotros desarrollemos la verdad y caminemos siempre en la verdad, ¿no? Y contra la codicia y el 21, ¿no? Sobre todo para desarrollar en nosotros y en nuestro corazón siempre las motivaciones correctas. Y entonces llegamos al gran Shema, este gran mandamiento, donde prácticamente digamos que es tomar de los 10 mandamientos los dos primeros, ¿no? El amarás a Dios sobre todas las cosas y el no te harás figura de cosa semejante en la tierra o por arriba, o en los cielos o por debajo de la tierra, etcétera, ¿no? Digamos que estos dos mandamientos son desarrollados en este gran Shema, donde se expone también la verdad central del libro, lo habíamos dicho, es el tema central del libro. Dios es único, Jehová es el Dios único, no hay otro Dios más que Él, ¿no? Y es soberano merecedor de toda adoración y servicio. Toda nuestra adoración y todo nuestro esfuerzo por servir debe de ser a Dios, ¿no? Es cierto, tenemos un trabajo, es cierto, tenemos responsabilidades ante los padres, con los maestros en la escuela, etcétera, pero como dice Colosenses, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor porque Él es digno de toda adoración. Este gran mandamiento prácticamente tiene dos elementos, que es en el verso 4 la confesión, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y por qué es importante una confesión, mis hermanos? Porque una confesión es la expresión concisa de la fe. De ahí que, por ejemplo, Romanos nos invita, ¿no? Que si creyeres en tu corazón, ¿no? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, cualquiera de nosotros podría decir, pues con que creamos en el corazón es suficiente, ¿no? Pues lo importante es creer en el corazón. No, es que la confesión de la boca hace que nuestras convicciones sean más sólidas, más concisas, ¿no? De ahí que por eso a muchos varones les cuesta decirle a su mujer que la aman. ¿Por qué? Porque no logran hacer conciso este sentimiento, ¿no? Y es mucho más fácil, mira, es mucho más fácil para mí expresar mi amor pues, comprándote un regalo, ¿no? Y aunque se habla por ahí de este famoso libro de los 5 lenguajes del amor, y bueno, pues es una manera en la cual la persona expresa su lenguaje, no tenemos que echar a un lado que siempre la confesión no tiene sustituto. Tú tienes que confesarle a Dios no solamente tus pecados, sino que lo amas. Tú tienes que confesarle a tus hijos que los amas. Tú tienes que confesarle a tu esposa, a tu esposo que los amas, porque la confesión hace más sólida pues tus sentimientos y sobre todo en el ámbito espiritual tu fe, ¿no? Y también se da la expresión en nuestro Dios, pues esta relación, expresa la relación de un pueblo con su Dios único, ¿no? La expresión nuestro Dios uno es, este uno es expresa unidad de carácter divino, ¿no? Si tomamos la traducción de la Reina Valera 60, se está refiriendo al carácter divino. Si tomamos la versión, por ejemplo, de la nueva versión internacional, está hablando más bien de la singularidad, ¿no? Entonces, ojo con esto porque cuando el verso 4 de este capítulo 6 habla de que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, este verso se ha usado mucho para atacar la doctrina de la Trinidad, ¿no? Diciendo, miren, no puede haber tres dioses, ¿no? O porque solamente hay un Dios. Bueno, la doctrina de la Trinidad nunca habla de tres dioses, habla de un solo Dios en tres personas, ¿no? Y lo que está expresando aquí el gran Shema en este Jehová uno es que esas tres personas mantienen una unidad en carácter, ¿no? Estas tres personas que planeaban desde la creación, hagamos al hombre, ¿no? Viven en una perfecta unidad. No tenemos a tres personas de la divinidad jalando cada uno para sus propios propósitos, ¿no? Si tomamos las traducciones, digamos, un poquito más modernas, ellos no traducen como Jehová uno es, que es lo que hace la traducción de la Reina Valera, ¿no? Sino que su traducción lo voy a leer así. Él es el único Señor. Lo puede ver usted, por ejemplo, en la nueva versión internacional, ¿no?
Jehová nuestro Dios, Él es el único Dios y esa es parte de su singularidad, ¿no? Pero ninguno de estos dos busca ir en contra de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y bueno, viene una conclusión ahí en el verso 5, donde pues invita a dar un lugar preeminente amando a Dios desde nuestra totalidad, desde nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Por lo tanto, bueno, Dios es el único objeto de adoración, el único objeto de lealtad y el único objeto de amor. Ese es el tema central. Sin embargo, bueno, en la centralidad del Gran Shema es que este se considera la médula de la fe de Israel, ¿no? Y entonces, esto que acabamos de leer, estas palabras, debían ser memorizadas, debían ser enseñadas a los hijos y debían ser proclamadas en toda situación y en todo momento, ¿no? ¿Para qué? Para ser recordadas. ¿Por qué? Porque si nosotros no recordamos las verdades de Dios, híjole, pues podemos tener resultados negativos, ¿no? Moisés va a hacer hincapié en tres cosas que el pueblo no debe olvidar. El juramento de los patriarcas, que Dios hizo un juramento con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿no? La redención de la esclavitud, que Dios los sacó de Egipto, y no solamente los sacó de Egipto, que los pasó por el mar y todas las proezas que se dieron en el Éxodo, y la conquista de la tierra prometida. La promesa de la conquista de la tierra prometida. Eran las tres cosas que el pueblo no debía olvidar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros olvidamos las promesas de Dios o cuando nosotros olvidamos la voluntad de Dios, híjole, pues perdemos el temor de Dios. Si perdemos el temor de Dios, mi hermano, mi hermana, lo perdemos todo. Simplemente lo perdemos todo. El otro efecto negativo si olvidamos las cosas de Dios es que dejamos de adorarlo de forma exclusiva y empezamos a caminar en idolatría. Y muchas veces le tentamos poniéndole condiciones, ¿no? Bueno, Dios, si en verdad quieres de mi amor, cúmpleme X o Y señal o capricho, qué sé yo, ¿no? Y no estoy hablando de tentar a Dios como si Dios pudiera tropezar, ¿no? Sino estoy hablando de tentar a Dios en la expresión de que yo me estoy atreviendo a ponerme al tú por el tú con Él, ¿no? Ese es el otro sentido de la expresión tentar a Dios, ¿no? Y bueno, pues obviamente el otro resultado negativo pues es el no obedecerle, encaminar en rebeldía, ¿no? Y ya estamos hablando de problemas muy serios en la vida de un cristiano, ¿no? Se dará la transmisión de este gran mandamiento, de este gran Shema, que tenía que ser de generación en generación, donde los padres debían enseñar a los hijos. Pero me llama la atención esto y es muy significativo y creo que aquí podemos aprender mucho como cristianos, ¿no? Tenemos que enseñar la fe a nuestros hijos, sobre todo cuando sean vencidos por la curiosidad y ellos nos pidan explicación. Es el mejor momento en el que tú puedes enseñar, ¿no? Porque si no lo hacemos así, de repente nos metemos en la cabeza el chip de yo tengo que discipular a mi hijo, yo tengo que enseñarle a mi hijo los estatutos de fe, y entonces forzamos las situaciones y entonces ponemos al chamaco ahí sentado a copiar un salmo de la Biblia en un cuaderno y le pedimos que repita 20,000 veces, un versículo, ¿no? Y hacemos muchas cosas donde tratamos, discúlpeme usted la expresión, de que se atraganten de la palabra, ¿no? Y ojo, porque eso puede orillar a que tarde o temprano terminen odiando la palabra. No, es muy diferente cuando ellos te ven a ti, te ven que eres fiel. ¿Y por qué es muy importante eso, no? Porque cuando ellos pasan por alguna situación difícil, ellos se van a acercar a ti a preguntar. Y es en la curiosidad donde el corazón es dócil. Miren, muchas veces cometemos el error de ser imprudentes, ¿no? Y de repente vemos defectos en los demás y pensamos, Dios me está revelando estos defectos del hermano. Seguramente Dios quiere que yo corrija al hermano, ¿no? Bueno, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Mira, si Dios te está permitiendo ver los defectos de alguien, algo que pasa mucho, ¿no? Ver los defectos de un pastor. Si Dios te está permitiendo ver los defectos de tu pastor, no necesariamente significa que eres tú la persona que tiene que corregir al pastor, ¿no? Siempre que tú logres ver los defectos de alguien, lo primero que tiene que suceder, lo que tiene que suceder sí o sí, es que tienes que interceder por esa persona.
Y quizá sí Dios quiere usarte para hablarle a esa persona, pero tendrías que buscar mucho en oración el que eso suceda, ¿ok? Pero lo importante es interceder por la persona. Entonces imagínate que de repente, no sé, tú ves que tu pastor de repente se empieza a meter en situaciones de murmuración, ¿no? Tú detectas eso. Lo importante es que primero empieces a orar por tu pastor, ¿no? Que el Señor lo libre de estos problemas de la murmuración y que le haga ver que está metido en un problema de murmuración. Pero se vuelve muy, muy importante cuando de repente es tu pastor el que se acerca contigo y charlando te pregunta, oye, ¿tú crees que a lo mejor me estoy metiendo en problemas de chismes? Cuando se da esa situación, entonces tienes enfrente a una persona que está abriendo su corazón para ser escuchada. Y ahí te puedo decir, sí, ahí Dios te quiere usar. ¿Para qué? Para que le ayudes a ver a esta persona sus errores, pero porque ellos están llegando vencidos por la curiosidad. Y lo mismo pasa con los hijos. Muchas veces nosotros queremos explicarle cosas de sexualidad, queremos explicarles cosas de espiritualidad, etcétera, ¿no? Y a veces lo queremos hacer simplemente por palomear lo que tenemos que cumplir, ¿no? Pero muchas veces hay que dejar que las cosas vayan corriendo, sin obviamente abandonarlos, y será cuando ellos sientan una curiosidad, que entonces será el mejor momento, porque estará su corazón dispuesto a la instrucción. Te repito, la situación tiene que ser natural, no forzada, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero yo inclusive como padre, como esposo, he fallado muchas veces en esto. ¿Por qué? Porque he tratado de forzar la situación y pues a veces el precio es un poquito elevado, ¿no? Pero, pero con la ayuda de Dios, Dios nos va dando olfato para irlo logrando, ¿no? Los padres no solamente repetían el Shema, sino que también lo explicaban, ¿no? Y eso le daba una riqueza. Pero le repito, era sobre todo cuando los chicos se acercaban a sus padres para pedir la explicación. Y la respuesta que registra Deuteronomio de los padres tenía tres elementos, ¿no? El padre explicaba lo que el Señor hizo en Egipto a sus hijos, que pues muchos de ellos ya no vivieron esta época. Les explicaban el mandato de la obediencia y el temor a Dios, que es fundamental en la vida, ¿no? Y la promesa del bienestar y la justicia que se da por la obediencia y temor, que sigue siendo vigente, ¿eh? Si nosotros obedecemos a Dios y caminamos en el temor de Dios, vamos a tener bienestar y justicia. Pero cuando hablo de bienestar, no estoy hablando de un bienestar material, ¿no? Mira, si tú eres obediente y temeroso, vas a estrenar casa y coche y ropa, etcétera. No, estamos hablando de paz, esa paz que da el Señor Jesucristo que el mundo no da. Estamos hablando de esa justicia, no que no sufras injusticias, ¿no? Pero que no vas a sufrir de una justicia severa como un juicio de parte de Dios, ¿no? Entonces esto sigue siendo vigente. Bien, y bueno, pues para terminar nuestra sesión, unas preguntas para reflexionar. De los mandatos divinos que cada uno de ustedes podrá revisar con más calma en sus lecturas privadas, ¿no? ¿Reconoces alguno de los 10 mandamientos, por ejemplo? ¿Reconoces alguno en el que estás fallando de forma constante? La centralidad del mandamiento es la lealtad a Dios. Tanto de los 10 mandamientos como del gran Shema, la médula espinal está en ser leal a Dios. ¿Reconoces algún área de tu vida que está compitiendo, algo en tu vida que está compitiendo con el Señor por tu lealtad? Que tú digas, bueno, la verdad es que no lo sé, en el manejo del dinero no soy tan leal a Dios, no termino amando más el dinero. O qué sé yo, no es aquí mi intención señalar a alguien y Dios me libre de hacer eso. Yo creo que es un estudio que vale la pena hacer, un estudio reflexivo, porque muchas veces cometemos el error de pensar que lo estamos haciendo bien y que vamos caminando bien. Y bueno, tenemos que meditar en esto y poder descubrir a tiempo si estamos fallando en algo, ¿no? La instrucción de los padres a los hijos también se da en Efesios 6:4, ¿no? Es algo que no ha terminado.
No solamente los padres del Antiguo Testamento debían de enseñar el Shema, tú y yo tenemos que educar a nuestros hijos en la fe. ¿Estamos cumpliendo ese deber como padres? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco mucho que me haya acompañado en esta tercera sesión del curso del libro de Deuteronomio. Le pido por favor que siga con su lectura, ¿no? Que vaya revisando a detalle cada uno de estos mandamientos. Y bueno, si Dios lo permite, nos veremos próximamente para lo que será nuestra cuarta sesión del curso El libro de Deuteronomio. Haré una breve oración y daremos por terminada esta sesión. Bendito Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por la enseñanza de este día. Señor, gracias, Padre, por estos mandatos que tú has dado de tu propia mano, de tu propio corazón, porque reflejan quién eres y de esta manera nos podemos acercar a ti porque podemos conocer tu carácter. Mi Dios, son mandatos, Padre, que nos llaman y nos comprometen sobre todo al amor y a la lealtad. Ayúdanos a ser leales, mi Dios. Más que analizar los mandatos y analizar las raíces etimológicas de cada uno de ellos y lo que pudiéramos hacer académicamente, mi Señor, de nada sirve si no tenemos lealtad para contigo. Y si hay áreas, porque seguramente hay áreas, Padre, donde no estamos siendo completamente leales, mi Señor, ayúdanos, primero que nada, a reconocerlas y a rendirlas a ti. Porque, Señor, tú eres quien realmente vale todo, mi Dios. Te damos gracias por esto. Bendícenos, Padre, Señor, y prepara nuestros corazones para futuras sesiones. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.